Me despidió el mismo día que le propuso matrimonio a mi mejor amigo. Así que desaparecí. 6 meses después me hice dueña de su empresa, destapé todas sus mentiras y lo nombré mi secretario. Me llamo Elise Caldwell, recuérdenlo. Porque no lo olvidarán. Cumplir 30 años tiene algo de ceremonial. Se supone que el final de los 20 llega con un listón, un brindis, un último estallido de locura antes de asentarse en una certeza absoluta. Pensé que mi 30º cumpleaños sería así. No fue así. Parecía un funeral. No por las decoraciones. Eran preciosas. Dorados cálidos, velas de cristal, arreglos de hortensias blancas y rosas rosadas. La azotea del Hotel Clarion brillaba como si la hubieran sumergido en champán. Diseñé cada detalle yo mismo, hasta la lista de reproducción, que incluía remixes de jazz suave y temas instrumentales de Coldplay. Pensé que era la celebración perfecta para la vida que había construido durante una década. Me equivoqué. A las 9:46, todo lo que creía saber sobre el amor, la amistad y la confianza salió a la luz y fue destruido públicamente. Y sucedió delante de todos. Mason llevaba el traje azul marino que le ayudé a elegir para su última presentación ante inversores. La corbata que le compré en nuestro 2º aniversario. Su sonrisa era ensayada, pero lo conocía lo suficiente como para saber cuando estaba nervioso. Pensé que me iba a proponer matrimonio. Claro que sí. Llevábamos 4 años juntos. Vivíamos juntos 2. Había diseñado nuestro futuro en mi cabeza 1000 veces. Así que cuando pidió la atención de todos y la música se apagó, sentí que mi corazón se agitaba de anticipación. Pensé que caminaría hacia mí. En cambio, se dio la vuelta. Caminé hacia Ivy, mi mejor amiga. Y me arrodillé. Hubo un momento, quizá 2 segundos, quizá 10, en que mi mente no pudo procesar lo que estaba pasando. Ivy se quedó paralizada, llevándose una mano a la boca en un gesto de práctica. Tenía los ojos muy abiertos. Luego, lágrimas. Un jadeo. Un sí agudo y tembloroso. La multitud estalló en aplausos. Las copas de champán tintinearon. Alguien silbó. Algunos invitados gritaron felicitaciones. Me quedé allí parado. Inmóvil como una piedra. ¿Congelado? No me miraron. Nadie lo hizo. Estaba a menos de 3 metros de distancia, junto a las velas que había colocado con cuidado, junto a la mesa de postres donde estaba el pastel de limón favorito de Ivy. Porque no le gustaba el chocolate y yo quería que disfrutara de la fiesta. Ese detalle me impactó muchísimo. El pastel no era para mí. No había pasado nada. No lloré. No de inmediato. Dejé mi vaso intacto y me alejé de la mesa. Nadie me detuvo. Bajé las escaleras, atravesé el vestíbulo y salí por las puertas de cristal. El aire nocturno me golpeó la cara como una tormenta. No hablé con el aparcacoches. No miré atrás. Llamé a un servicio de transporte compartido y esperé en silencio. El conductor tuvo la amabilidad de no hacer preguntas. Mi apartamento estaba a oscuras cuando entré. No me molesté en encender las luces. Me quité los zapatos en la puerta y caminé descalzo por el suelo pulido. Cada sonido resonaba. Antes mi vida aquí se sentía plena. Ahora parecía una sala de exposición. Arrastrada. Hueco. Me senté en el borde de la cama, todavía con el vestido puesto. Un suave vestido de satén color champán que había elegido hacía semanas, pensando que brillaría bajo la luz del tejado. No me había dado cuenta. Mi teléfono vibraba sin parar en el bolso. Lo ignoré. Luego volvió a zumbar con más insistencia. Finalmente lo saqué. 4:09:57. Pasó rapidísimo. Lamento que hayas tenido que enterarte de esta manera. Espero que lo entiendas. Me rompió el corazón. Maeve 10:01 y Liz, por favor, no te preocupes. Nunca quise hacerte daño. Solo seguí mi corazón. Seguí su corazón. Seguí. Suyo. Corazón. Me reí. Una vez. Un solo suspiro seco.
Luego puse el teléfono boca abajo en la mesita de noche y me miré en el espejo del dormitorio frente a mí. No parecía estar destrozado. Eso me molestó. Quería ver pruebas del daño. Quería ver algo irreconocible. Pero yo solo parecía tranquila. Demasiado tranquila. Levanté la mano, me quité las horquillas del pelo y lo dejé caer sobre los hombros. Me temblaban los dedos. La sensación era distante, como si perteneciera a otra persona. Susurré en voz alta, como si decirlo lo hiciera real. Lo planearon. No lo sentí como una traición al momento. Lo sentí como una traición a cámara lenta. Como si lo hubieran ensayado. Quizás sí. Quizás esta fiesta nunca fue sobre mí. Me levanté y caminé hacia el armario. Saqué un diario encuadernado en cuero del estante superior. Uno que no había tocado en más de un año. Estaba lleno de bocetos, listas, fragmentos de sueños que perseguía antes de conocer a Mason. Había sido estratega. Constructor. El tipo de mujer que creó empresas con ideas incipientes y ambición. Antes de que el amor me ablandara y me convirtiera en alguien que dedicaba su energía a construir los sueños de otros en lugar de los suyos. Abrí el diario en una página nueva. Lo miré fijamente. Luego escribí 3 palabras en la parte superior con tanta tinta que traspasó el papel. Termina aquí. Me quedé despierto toda la noche. Empacando. Ordenando. Borrando fotos. Borradores de correo. Mensajes de voz antiguos. Bloqueo de números. Descarga de extractos bancarios. No por rabia. De algo más frío. Precisión. Terminé de llorar. Ya no esperaba una disculpa. No me quedaría entre la gente de su boda fingiendo desearles lo mejor. No sería la mujer a la que la gente criticara. Desaparecería de sus vidas por completo. Que se pregunten. Que busquen. Que lo adivinen. Al amanecer abrí la ventana para que entrara el frío invernal. Me picaba la piel, pero no me moví. Me sentí despojado. Vacío. Pero debajo del vacío había algo más nítido. Aún no tenía ningún plan. Ninguna hoja de ruta. Solo esto. Desaparecería. Y cuando volviera, ya no sería Elise Winters. Salí del apartamento a las 4 de la mañana un martes. No miré atrás. No hacía falta. Todas las fotos ya habían sido quemadas o guardadas en cajas. Mi nombre fue eliminado de los contratos de alquiler. Los servicios públicos fueron cancelados. Mi número fue desactivado. Borraron mis cuentas de redes sociales. El trastero donde dejé mis muebles viejos no tenía etiqueta de identificación. Elise Winters se había ido oficialmente. Para cuando la ciudad cobró vida esa mañana, yo era otra persona. El nombre que elegí fue Lena Carr. No fue casualidad. Lena era el segundo nombre de mi abuela. Una mujer que solía decir, si quieres desaparecer, camina con seguridad. Nadie se fija en la confianza. Solo se fijan en el miedo. Carr aprendió de un profesor sustituto de inglés en el instituto que una vez me dijo, eres demasiado listo para caerle bien a la gente. Úsalo de todas formas. El nombre en conjunto me pareció frío. Limpio. Práctico. Y necesitaba ser las 3 cosas a la vez. Lo primero que hice fue alquilar un estudio de una habitación encima de una lavandería en el sur de Chicago. El agua corría despacio, el radiador chillaba todas las noches y las paredes olían ligeramente a detergente. Era perfecto. Viví como un fantasma el primer mes. No hablé a menos que me hablaran. Pagué en efectivo. Mi ropa era sencilla. Camisas abotonadas, pantalones holgados, sin logotipos ni joyas. Cambié mi forma de caminar. Mi forma de sostener el teléfono. Incluso mi forma de respirar en público. Me corté el pelo recto a la altura de los hombros y me lo teñí 2 tonos más oscuro. Nadie me miró 2 veces. Ese era el punto. Todas las mañanas me despertaba a las 5. Preparaba té y abría un cuaderno nuevo. No era el de antes.
Este no tenía marcas, era gris y estaba encuadernado en tela. Se convirtió en mi posesión más importante. Escribí en él sin parar. Nombres. Mapas. Estructuras de empresas fantasma. Índices de liquidez. Esbocé las bases de lo que construiría. No solo la arquitectura, sino el derrumbe. No quería simplemente levantarme de nuevo. Quería asegurarme de que quienes me pisaran sintieran el suelo moverse bajo sus pies. Reconstruí mi currículum. Lo diseñé no para impresionar, sino para desaparecer. Lena Carr no tenía ningún reconocimiento importante. Sin éxitos virales. Sin presencia pública. Su portafolio era discreto. Una fusión con dificultades, algunos trabajos de investigación freelance y un trabajo de consultoría privada para una firma que ya no existía. Pero lo que le faltaba de estilo lo compensaba con una sutil credibilidad. Tenía la habilidad justa para pasar desapercibida. Lo suficientemente callado como para que no me cuestionaran. Presenté mi solicitud a 7 empresas. 3 respondieron. 1 ofreció una entrevista. Falcrest Holdings, un grupo de capital de riesgo de nivel medio en las afueras de la Milla Magnífica. No era nada ostentoso. Pero estaba lo suficientemente cerca del dinero y lo suficientemente lejos del escrutinio. Perfecto. La entrevista tuvo lugar en una sala de conferencias acristalada con vistas a un horizonte invernal gris pizarra. El hombre sentado frente a mí se llamaba Michel Kerr, director general. Tenía la cara de alguien que pasaba más tiempo con hojas de cálculo que con la estrategia. Señorita Carr, dijo mientras hojeaba mi currículum. ¿Trabajaste para Lunen Partners? Fui consultor brevemente. Estructuración de deuda para la adquisición de un medio de comunicación. Muy discreto. Asintió, desinteresado. ¿Y qué te impulsa a volver a las firmas de capital ahora? Quiero ser útil, dije simplemente. Sé dónde encontrar valor que otros pasan por alto. Golpeó el bolígrafo 2 veces. 2 días después conseguí el trabajo. Empecé en Falcrest Holdings como analista de mercado junior. Nivel básico en el título. Invisible en la práctica. Justo como lo quería. Nadie me hizo preguntas personales. Mantuve mi escritorio organizado con la cabeza baja y mis correos electrónicos puntuales. No almorcé con los demás analistas. No salí a tomar algo el viernes. No coqueteé ni me reí, ni me quedé en las salas de descanso. Pero observé. Escuché. Lo absorbí todo. Falcrest tenía buen dinero, pero no tenía alma. El tipo de firma que perdía las mejores ofertas porque siempre iban 5 meses atrasados, según su instinto. Los socios no entendían la psicología del mercado. Solo observaban los gráficos. No importaba. No estaba allí para ascender. Estaba allí para observar. Para estudiar cómo se movía el capital riesgo bajo la superficie. Para aprender el momento exacto en que una empresa empezó a desmoronarse desde dentro. Después de mi 3ª semana, abrí una cuenta de corretaje con una nueva identidad y comencé a crear mi propia estructura. Empezó con Verdant Tech Holdings, un fideicomiso formado meses antes en las Islas Vírgenes Británicas. Gracias a él, creé una sociedad de responsabilidad limitada, LLC, con sede en Delaware llamada Carr Capital Advisory. Carr Capital no operaba. No producía. No lo necesitaba. Simplemente era propietaria. A partir de ahí utilicé Carr Capital para crear Thorny Lin, un estudio de inversión falso con un sitio web, un correo electrónico registrado con un dominio y 3 socios falsos con fotos de archivo como rostros. Después transferí $1,2 millones, mis propios activos líquidos, a Thorny Lin mediante transferencias estructuradas. El dinero estaba limpio. La propiedad era imposible de rastrear. En teoría, parecían 3 inversores ángeles anónimos que invertían en empresas en fase inicial. En realidad, todo fue cosa mía. Seguí construyendo. En cuestión de semanas, tenía 3 holdings adicionales, cada uno registrado bajo diferentes paraísos fiscales, cada uno con un propósito específico. Halcyon Depth. Para absorber pasivos de alto riesgo. Amirelite Ventures.
Para canalizar capital hacia activos tecnológicos infravalorados. Hecho Arguile. Para colaboraciones con marcas de cara al público cuando llegó el momento. Cada uno tenía una dirección legal, un número de teléfono y un sitio web neutral que no decía nada, aunque parecía decirlo todo. Para el mundo exterior, eran misteriosos, bien financiados y cuidadosos. Eso era todo lo que necesitaban ser. Fue durante la cuarta semana en Fallcrest que comencé a observarlos de nuevo. Mason King. A Ivy Hart. Insight Vault había cambiado su imagen de marca 2 veces en 3 meses. El sitio web ahora incluía palabras clave como análisis predictivo y modelado del comportamiento del cliente basado en IA. El perfil de LinkedIn de Ivy también se había actualizado. Directora de Comunicaciones Insight Vault. Generando transparencia a través de la disrupción estratégica. Siempre le gustaron las grandes palabras sin sentido. Estaban dando entrevistas. Organizando paneles. Hablando sobre el escalamiento de la conciencia y la inteligencia disruptiva. Todo era basura. Pero su presencia mediática estaba creciendo. Lo que significaba que intentaban aparentar más de lo que eran. Lo que significaba que estaban desesperados. Lo que significaba que eran perfectos. Por la noche volví a mi cuaderno. Las páginas ahora eran densas. Diagramas de flujo, árboles organizativos, palabras clave. Escribí en taquigrafía, solo yo lo entendía. Coloreado por riesgo, tiempo y potencial de daño. Cada noche anotaba 5 cosas. 1. Lo que construí hoy. 2. Lo que ganaron hoy. 3. Dónde fueron vulnerables. 4. Lo que el registro público omitió. 5. Lo que Elise habría ignorado, pero Lena no. Se convirtió en un ritual. Se convirtió en control. Y después de cada lista terminaba con las mismas palabras. Pero aún no, a veces me preguntaba qué creían que me había pasado. ¿Se preguntaban a dónde iba? ¿Les dijeron a todos que me había mudado al extranjero? ¿Se dieron cuenta siquiera de mi sigilosa desaparición? ¿O se contaron la historia que la mayoría prefiere? Que estaba demasiado débil para recuperarme. Que me había desvanecido en la irrelevancia. Que habían ganado. Bien. Que crean que me enterraron. Que disfruten de la ilusión. Porque en el silencio estaba construyendo algo. Y cuando llegara la hora de volver, no tocaría a su puerta. Sería el dueño del edificio donde estaba. Empezó con un solo correo electrónico. Enviado una tranquila mañana de miércoles a las 7:14. Antes de que los mercados se agitaran y antes de que nadie tuviera la oportunidad de preparar sus defensas para el día. Provenía de una dirección neutral con un asunto en blanco y una firma limpia. Estimado señor King, presento a un grupo de capital discreto que busca alianzas iniciales con empresas tecnológicas lideradas por sus fundadores. Hemos descubierto su trabajo con Insight Vault. Nos interesa conversar sobre el apoyo a largo plazo y el crecimiento compartido. Si le interesa una conversación privada, por favor, indíqueme una hora conveniente. Saludos cordiales. Socio director de River League Equity. Redacté el mensaje con precisión quirúrgica. Intrigante pero vago. Confiado pero respetuoso. El tipo de correo que no termina en spam, sino directo al corazón del ego. Mason respondió 46 minutos después. Hola señora Carr. Agradezco su interés. Me encantaría charlar con usted. Avísame si tienes disponibilidad. Haré tiempo. Saludos, Mason. Por supuesto que sí. Fijé la primera reunión para el viernes a las 4 de la tarde. Suficientemente tarde para que su equipo se hubiera ido. Suficientemente temprano para que no se sintiera desesperado. Sería una videollamada. No quería estar físicamente presente. Todavía no. La ilusión necesitaba un poco más de distancia. Me senté en la mesa de la cocina de mi apartamento con el portátil abierto y la cámara en un ángulo perfecto. El pelo recogido en un moño apretado. Maquillaje mínimo. Blazer oscuro, pendientes de perla. Parecía una persona adinerada, vestida con moderación. Entró un minuto tarde con el pelo recogido y el blazer ligeramente torcido.
Mason King, dijo con una sonrisa segura. Un placer conocerla, señora Carr. Por favor, llámeme Lena. Se rió entre dientes. Solo si me llamas Mason. Ya estábamos interpretando los papeles. Empezó presentando su producto. Según dijo, Insight Bolt estaba entrando en la segunda fase: herramientas de inteligencia artificial, predicción de marketing e integración de la retroalimentación del consumidor en tiempo real. Estamos construyendo lo que Nielsen desearía haber inventado. Lo dejo hablar. Lo dejo presumir. Que crea que desconocía todas las formas en que su último prototipo se había estrellado y quemado hacía 6 meses. Admiro tu ambición, dije cuando terminó. Se relajó un poco. No es solo ambición. Ahora tenemos una verdadera fuerza. Clientes reales. Estaba mintiendo. Su tono me lo decía. También el cansancio bajo sus ojos. Dime, dije ladeando ligeramente la cabeza. ¿Qué necesitas más? ¿Capital, infraestructura o confianza? Parpadeó. La pregunta lo atrapó. Confianza, dijo finalmente. El capital es fácil. Pero la confianza a largo plazo de los inversores inteligentes es poco común. Lo dejé en el aire. Luego asentí una vez. Entonces quizá encajáramos bien. Dejé que la conversación durara 23 minutos. Lo suficientemente larga para intrigarlo, lo suficientemente corta para dejarlo con ganas de más. Envíame tu mazo, dije sabiendo ya que contendría. Lo haré, dijo rápidamente. Y también la demostración de nuestro producto. Perfecto. Hablamos la semana que viene. Lo revisaré y lo reenviaré. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Puedo preguntar cómo descubriste Insight Bolt? Sonreí cortésmente. Mantenemos la vista puesta en el suelo. No le di más. El control no se limitaba solo a lo que decía. Se trataba de lo que ocultaba. Esa noche él envió la baraja. No lo abrí. No hacía falta. Ya sabía cada palabra que contenía. Durante los 3 días siguientes lo dejé solo. El silencio es un bisturí psicológico. Corta donde la adulación nunca pudo. Conocía a Mason. Sabía que necesitaba ser querido, validado y perseguido. Un lunes por la mañana, respondí. Cubierta revisada. Nos gustaría presentar una propuesta de colaboración. No es una empresa tradicional. Más alineados, más a largo plazo. ¿Le gustaría una llamada esta tarde? Aceptó en 6 minutos. Esa tarde le presenté River League Equity. Lo expliqué de forma sencilla. Una firma de capital discreto fundada por exfundadores y familias con un legado silencioso, con amplios horizontes de inversión y poco interés en las relaciones públicas. Hemos creado una cartera de 7 empresas discretas, dije. Buscamos una marca insignia. Algo con visión de futuro. Algo como Insight Bolt. Me escuchó con los ojos abiertos. Continué, no creemos en la sobreexposición. Nuestra estructura nos permite inyectar capital y al mismo tiempo, otorgar a los fundadores el control operativo. Control operativo, repitió como si estuviera saboreando algo dulce. Pío Estasio. Pero nosotros ponemos el andamiaje. Consejo asesor, cumplimiento normativo, inyección de capital en 3 fases. Usted sigue siendo la imagen. Construimos la columna vertebral. ¿Y equidad?, preguntó con cuidado. Propiedad minoritaria para nosotros. Mentí. La mayoría del control público sigue siendo tuyo. Asintió lentamente. Qué generoso. No invertimos en proyectos. Invertimos en personas. Hice una pausa. Que hable él. A Ivy le encantaría esto, dijo. Y ahí estaba. El nombre. Como un gatillo apretado en una habitación insonorizada. Mi rostro permaneció sereno. Pero algo se enroscó en mi pecho. Él siguió hablando. Nos ha estado presionando para que encontremos capital más inteligente. Algo más eficiente que la ronda anterior. No buitres. Me encantaría conocerla, dije.
No lo haría. Pero fingiría. Por ahora. Para el jueves ya habíamos programado una reunión en persona. Se ofreció a vernos en la oficina de Inside Bolt. Rechacé la oferta. Era más seguro estar en terreno neutral. Reservé una sala de conferencias acristalada en un espacio de coworking boutique en el centro, bajo una falsa marca de consultoría. Métodos Arguile. A las 10 en punto, llegó Mason. Llevaba una colonia que no podía permitirse y un reloj que sabía que le había pedido prestado a un amigo. El pulido era superficial, pero ese siempre era Mason. El brillo justo para captar la luz, nunca el peso suficiente para proyectar sombras. Señorita Carr, dijo. Lena, volví a corregirlo. Sonrió. Cierto. Lena. Presentó a Ivy como si fuera de la realeza. Lena, ella es Ivy Hart. Nuestra jefa de comunicaciones y la verdaderamente detrás de todo. Sonrió como una mujer que creía haber ganado. Me levanté y le extendí la mano. Su agarre era más débil de lo que recordaba. Un placer, dije. Ya he oído suficiente. La conversación que siguió fue un ballet de mentiras. Presenté la estructura de River Licht. Ivy asintió en el momento oportuno. Mason soltó la jerga de las startups como si fuera confeti. Ofrecí cifras estratégicas. Lo suficientemente conservadoras como para sonar realistas. Tan atractiva que parecía peligrosa. Al final de la reunión, Ivy estaba radiante. Eres justo lo que buscábamos, dijo. Sonreí. Lo sabía. Salieron del edificio tomados de la mano. Los observé desde detrás de un cristal tintado. Verlos no me enfureció. Me divirtió. Porque salieron pensando que acababan de conquistar a su próximo gran inversor. Pero no tenían ni idea de con quién estaban hablando. Y mucho menos de a quién acababan de invitar. Esa noche me senté solo en mi colchón, con el cuaderno abierto. Dibujé un nuevo diagrama. Fase 1. Infiltración. Completa. Debajo escribí 2 palabras. Déjenlo creer. Desde afuera, la bóveda interna crecía. Mason e Ivy anunciaron la alianza con River Licht Equity mediante una elegante publicación en LinkedIn. El texto decía: nos enorgullece compartir nuestra nueva alianza estratégica con River Licht Equity. El futuro es ahora y Inside Bolt está listo para liderar el camino hacia la inteligencia predictiva. Construyamos el futuro juntos. Había una foto adjunta. Mason con un traje azul a medida, Ivy con un vestido crema. Inclinándose ligeramente hacia él, con la mano sobre su antebrazo. Ambos sonriendo como si fueran los dueños del cielo. La imagen apareció en un par de blogs tecnológicos de nivel medio. De esos que buscan llamar la atención. Para el público parecía un triunfo. Tras bambalinas, ya estaba apretando el nudo. El primer paso lo dio el consejo asesor. Le había prometido a Mason apoyo, estructura y flexibilidad. Lo que le di fueron 3 asesores de River Licht. Cada uno cuidadosamente seleccionado no por lo que sabía, sino por lo que podía fingir. Eniko Vega, una carismática veterana de startups con 0 salidas exitosas. Judith Clermont, una ex estratega de comunicaciones que fue demandada por manipulación de relaciones públicas. Alex Zhou, un inversor chino silencioso cuyo verdadero nombre era Kevin y cuyo acento practicaba frente al espejo. Les pagué generosamente bajo alias a través de Halcyon Depth, una de mis empresas fantasma. Su trabajo era simple. No. Sonríe. Haz malas preguntas. Y de vez en cuando haz recomendaciones desastrosas que a primera vista parecían geniales. La brillantez residía en la confianza. Cuando la gente cree que eres poderoso, asume que tus ideas también lo son. Mason las recibió como trofeos. Añadió a Eniko a su Slack. Dejó que Judith reformulara su discurso de inversión. Le ofreció a Alex información completa sobre su modelado de IA de backend, que yo ya sabía que se basaba en un código obsoleto que Ivy encontró a través de un programador freelance en Ucrania. No importaba. Nada de lo que construyeran duraría. Mis asesores no tuvieron que arreglar nada. Estaban allí para dejarlo deteriorarse.
La segunda medida fue la reorientación del presupuesto. Mason había solicitado $400.000 en fondos de pasarela para ampliar el alcance y expandir la marca. Le di $500.000. Nunca cuestionó el motivo. Esos $100.000 adicionales fueron designados, discretamente, por una de mis firmas internas de cumplimiento como un fondo de marketing restringido con restricciones intencionadamente vagas. Ivy, como era de esperar, lo tomó y lo usó para patrocinar una gala de mujeres en tecnología bajo el nombre de Insight Bolt. A primera vista parecía brillante. Entre bastidores había violado una cláusula de gastos que no le había dicho que existía. Mi equipo legal lo documentó todo. Después vinieron los cambios de personal. A través de una agencia de reclutamiento externa que yo controlaba discretamente, logré que Ivy contratara a 2 nuevos gerentes de relaciones públicas junior. Ambos poco cualificados, ambos extrañamente impresionantes en las entrevistas, ambos con antecedentes fáciles de falsificar. Sus currículums tenían marcas de agua y eran imprecisos. Eran actores. Les pagué el doble para sembrar el caos bajo su nombre. Uno programó entrevistas duplicadas y comunicó a los medios de comunicación horarios contradictorios. El otro filtró documentos internos a la prensa, alegando la deficiente comunicación de Ivy. En 6 semanas, la reputación de Ivy empezó a tambalearse. Su nombre dejó de ser tendencia con la palabra visionario. Empezó a ser tendencia con la palabra inconstante. Pero no me detuve ahí. Porque el caos bien hecho es exponencial. Creé un sitio web ficticio, una parodia de la página principal de Insight Bolt, y pagué a una agencia de SEO poco fiable para que lo posicionara lo suficientemente bajo como para que lo descubrieran inversores curiosos. El sitio era un espejo. Misma paleta de colores. Comillas ligeramente desfasadas. El lema: prediciendo futuros que no podemos construir. El cinismo justo para sembrar dudas. La similitud justa para generar rumores. Dentro de Falcrest Holdings permanecí en silencio. Seguía siendo solo Lena, la analista eficiente a la que nadie invitaba a comer. Nadie sabía que dirigía 3 empresas de gas, financiaba una startup en crisis, y hacía de titiritera con un hombre que una vez me reemplazó por la mujer que llevaba mis pendientes como trofeos. Mantuve mis días limpios. Mis noches metódicas. Cada noche antes de dormir, rastreaba el caos como un científico. Una noche un albañil cambió su sistema de gestión de proyectos por 4ª vez en un trimestre. Ivy canceló una aparición en un podcast tras una pequeña crisis interna. Uno de los actores jóvenes tuiteó que Ivy era una tirana con vestido de seda. Se volvió ligeramente viral. Lo borró a los 20 minutos. Pero 20 minutos fueron suficientes. Hice una captura de pantalla. La imprimí. La archivé en una carpeta que titulé Reputación, fase 1. Mason me envió un correo a la mañana siguiente. Lena. Una pregunta rápida. ¿Qué te parece añadir más asesores? Ivy cree que necesitamos voces femeninas más fuertes en la junta. ¿Qué opinas? Respondí amablemente. Lo revisaremos el próximo trimestre. Ahora el enfoque debería ser optimizar las operaciones, no expandirlas. Ivy. Estuvo de acuerdo. Siempre lo hacía. Mason no quería fricción. Quería aprobación. Y sabía exactamente cómo dárselo, lo justo para mantenerlo con hambre. En ese momento Ivy empezó a presionar para el lanzamiento completo del producto. Lo llamaban VaultScan 3.0. No existía la versión 1.0. Pero su arrogancia no tenía control de versiones. El producto no estaba listo. Ni siquiera era estable. Pero Ivy, siempre una máquina de branding, había prometido 3 charlas y una demostración técnica para finales del trimestre. Y Mason, sin querer decepcionarla, accedió. Fingí que le preocupaba. Él las ignoró. Perfecto. Querían recaudar otros $2 millones de Riverlight. Les dije que lo revisarían internamente y que lo devolverían en 2 semanas. Mientras tanto informé a nuestros socios silenciosos, ninguno de los cuales existía realmente, que esta siguiente ronda se consideraría sujeta a una revisión de cumplimiento.
Dicha revisión, por supuesto, encontraría problemas. BuzzFeed Tech lo recogió. Luego Forbes publicó un titular brutal, de la gloria al desastre. Como la estrella mediática de una startup perdió el espacio. Mason intentó controlar los daños. Presentó un seminario web. Solo 42 personas se conectaron. 15 se quedaron atrás en los primeros 5 minutos. Ya no confiaban en él. La última ficha de esta fase llegó a través de un podcast. Una Ivy había aparecido 3 semanas antes del lanzamiento. En él declaró con seguridad que Vaultscan está en pleno funcionamiento y se está implementando en 3 empresas de la lista Fortune 500. Una de estas empresas emitió un comunicado. No tenemos ninguna colaboración actual con Inside Vault. Otro confirmó que estaba en conversaciones exploratorias, pero no se comprometió. ¿Y el tercero? No respondió en absoluto. Pero eso fue suficiente. El presentador publicó un episodio de corrección. Las palabras impactaron como metralla. Queremos aclarar algo. Según noticias recientes, algunas declaraciones del episodio 213 parecen exageradas o incorrectas. La credibilidad de Ivy no solo se desplomó. Me quedé sin palabras. No lo celebré. No lo vi con buenos ojos. Me senté en mi apartamento con las luces apagadas. La laptop brillaba suavemente leyendo cada línea. Entonces abrí mi cuaderno negro. Añadí una página nueva. Fase 2. Colapso iniciado. Debajo escribí. Ruptura de la confianza interna. Ambigüedad ilegal introducida. Cambio de narrativa pública. Ivy se desestabilizó. Mason se distrajo. Y luego abajo. Lo siguiente era dejar de respirar. Porque ahora que la casa había empezado a arder, solo tenía que cerrar todas las ventanas. Y esperar a que se atragantaran. Retuve la transferencia bancaria un lunes por la mañana. Esperaban $2 millones. Se quedaron en silencio. A las 8:47, Ivy envió un codazo cortés. Solo revisaba los fondos de la fase 2. Se espera para hoy. Avísanos si hay algún retraso. Carita feliz. Lo ignoré. A las 10:14 Mason me contactó. Lena, ¿puedes confirmar la transferencia? Estamos coordinando la incorporación con 2 socios y queríamos adelantarnos. Nada. A la 1 de la tarde me llamó. No contesté. A las 2 se activó la respuesta automática de Riverlight. Gracias por su mensaje. Estamos revisando la integridad financiera interna de todas las asignaciones del tercer trimestre. Un representante de cumplimiento se pondrá en contacto contigo en breve. Vi aparecer la notificación de entrega e imaginé el momento exacto en que empezaron a sudar. Intentaron mantener la calma públicamente. Mason publicó una cita en LinkedIn que decía: las tormentas solo son peligrosas para quienes olvidan que saben nadar. Ivy la retuiteó con un emoji de apretón de manos. Pero internamente ya se estaban hundiendo. Para el miércoles 3 empleados de Inside Vault habían renunciado. Uno de ellos era un ingeniero de software al que había ayudado a reclutar 9 meses antes. Brillante e infravalorada y ahora captada a través de una empresa falsa que creé precisamente para este propósito. Su correo de salida fue frío. Gracias por la oportunidad. Sin embargo, debido a una desalineación estratégica y un cambio de valores, me retiraré. Ella envió copia a la mitad del consejo asesor. Lo imprimí. Lo fijé. Lo etiqueté. Crack número 7. Mason me envió otro correo. Lena, tenemos algunos incendios pequeños. Espero poder comunicarnos esta semana. ¿Puedo llamarte esta noche? Respondí 12 horas después. Mason, como se detalla en nuestro acuerdo anterior, la financiación del segundo trimestre depende de la entrega completa de una arquitectura de producto precisa, la verificación de los socios y la resolución de las discrepancias públicas relacionadas con las afirmaciones del producto. Estamos en fase de revisión. No se liberarán fondos hasta que se complete el proceso de cumplimiento. Auto. No respondió de inmediato. Pero a Ivy sí. Hola Lena.
Agradecería mucho la oportunidad de hablar. Solo de mujer a mujer. Nos están atacando por todos lados. Algunos son injustos. Por favor, avísenme si hay algo que podamos aclarar. Su tono era dulce. Casi desesperado. La dejé esperar 24 horas. Luego respondió. Por favor, consulte nuestros canales legales de ahora en adelante. El viernes, Riverlight emitió un comunicado público a través de un portavoz fantasma. A partir de esta semana, Riverlight Equity suspendió toda la actividad de capital en bóveda a la espera de una evaluación interna de desempeño. Tenía 2 líneas de largo. Pero se extendió como el aceite sobre el agua. La tecnología superó a VentureWire e incluso TechCrunch lo recogió. El titular se escribió solo. Riverlight suspende la financiación a una startup en crisis tras el colapso de una demostración. En 48 horas, 2 inversores ángeles de Inside Vault se retiraron. Uno era de Dubái. El otro, de Austin. Ambos expresaron preocupación por la gobernanza. Había hablado con ambos anónimamente 2 semanas antes. En ese momento, Ivy perdió su atractivo. Su siguiente entrevista de prensa fue visiblemente conmocionada. La voz de Ice Puffy se quebró. Tartamudeó cuando el presentador le preguntó, ¿qué está pasando exactamente con Riverlight? Respondió, es un proceso. Esto es normal. La tecnología evoluciona rápidamente. Y los inversores a veces malinterpretan la trayectoria. Apareció en la portada del subreddit de startups con el lema, nunca dejes que las relaciones públicas dirijan tu negocio. El comentario principal recibió 8.000 votos positivos. Acaba de aprender que el dinero no compra plazos. Mientras tanto, Mason intentaba recuperarse. Empezó a enviar correos electrónicos no solicitados a inversores de segunda categoría, antiguos contactos, firmas de capital riesgo fallidas y asesores que habían asistido a 2 eventos de networking y se autodenominaban capitalistas. Ninguno mordió el anzuelo. ¿Por qué me había asegurado de que no lo hicieran? 2 semanas antes había iniciado una discreta campaña de correo electrónico en segundo plano, haciéndome pasar por un consultor anónimo de diligencia debida, advirtiendo sobre serias señales de alerta en torno a la solvencia de Inside Vault. No los acusé. Simplemente les sugerí cautela. Nadie quiere ser el idiota que apoyó a una empresa en quiebra. Sobre todo uno cuyos trapos sucios ya se estaban divulgando públicamente. Entonces llegó la auditoría. O mejor dicho, la amenaza de una. Le pedí al asesor general de Riverlight que enviara una notificación formal a Ivy y Mason. Por favor, preparen todos los estados financieros, presentaciones de marketing, contratos con contratistas y registros de comunicación pública de los últimos 3 trimestres para auditoría interna. Nuestra oficina comenzará la revisión en 5 días hábiles. Fue suficiente. No necesitaba la auditoría. Solo el caos que supuso prepararme para una. Ivy entró en pánico. Mason se derrumbó. Pasaron 4 días sin dormir reconstruyendo terrazas, limpiando hojas de cálculo, eliminando fechas conflictivas de sitios web, borrando citas que parecían impresionantes pero no significaban nada. Intentaron retroceder los pagos a los desarrolladores. Lo pillé. Los dejé. Luego discretamente reenvió las transacciones a un periodista anónimo. La noticia se dio a conocer el jueves siguiente. Inside Vault falsifica el registro de gastos antes de una supuesta auditoría. No se menciona la fuente. Pero el daño fue irreversible. Un rumor de la industria se convirtió en una sirena. El lunes siguiente, 4 clientes empresariales retrasaron sus contratos de prueba con Inside Vault. Ivy tuiteó una reacción insensible. Nuestros detractores no nos detienen. Solo demuestran que vamos un paso por delante. Lo borró 3 horas después. Demasiado tarde. Las capturas de pantalla estaban por todas partes. Internamente Inside Vault se cerró. Pero los empleados ya no eran leales. El director de tecnología de Mason dejó de asistir a los monólogos. Uno de los becarios de Ivy creó una serie de TikTok llamada Mi jefe es Adam Neumann. Obtuvo 2 millones de visualizaciones. Los comentarios fueron brutales.
Tío, se autodenominó visionaria mientras la aplicación de demostración se bloqueaba. Solo palabras de moda, nada de desarrollo. Preferiría estar sin Blanca antes que trabajar para otra startup como esta. ¿Y yo? Estaba sentado en un espacio de coworking limpio, tomando un espresso, viendo cómo las fichas de dominó que había colocado durante 6 meses caían, una tras otra. Pero aún no había terminado. Porque aún no me había revelado. Ni siquiera una pista. Seguía siendo Lena Carr, la inversora neutral que hizo una pausa razonable en la financiación. Nada más. Todavía. Esa noche abrí mi cuaderno negro. La sección colapsada estaba llena. Así que pasé la página y escribí lentamente. Fase 3. Comienza la exposición. Debajo de ella. Confianza pública. Destrozada. Confianza de los inversores. Se fue. La moral del personal se derrumbó. Ambigüedad legal. Desencadenada. Narrativa de Ivy. Roto. Y la desesperación de Mason. Convertida en arma. Al final subrayé una palabra, no. Porque ya era hora de que por fin vieran lo que nunca habían esperado. Que la mujer que descartaron no había desaparecido. Había estado planeando su extinción. La carpeta estaba etiquetada como paquete de extinción. Dentro había 34 archivos PDF. Cada uno con un título que parecía un reloj. PDF. 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 Asociaciones clave falsificadas. Por Linnea Rhodes de Chance Weekly. El artículo fue despiadado. Citó correos electrónicos internos entre Ivy y Mason donde ensayaron el texto para un comunicado de prensa sobre contratos firmados con socios que nunca firmaron. Citas de Ivy incluidas. Solo diles que están de acuerdo. Para cuando sea importante lo estarán. La historia alcanzó las 100.000 visitas al mediodía. 500.000 para la cena. A la mañana siguiente llegó la continuación. Los documentos revelan que la demostración fue una falsificación con wireframes abandonados. En esta ocasión, se adjuntaron capturas de pantalla. Vistas paralelas de la aplicación real y la maqueta de la presentación de diapositivas utilizada durante el lanzamiento. Y así, sin más, el mundo lo vio. Mason intentó negarlo. Publicó un hilo de corrección en X, anteriormente Twitter. Circula información engañosa sobre nuestro ciclo de desarrollo de productos. Mantenemos nuestro compromiso con la transparencia y estamos tomando medidas para corregir las percepciones erróneas. Las respuestas fueron brutales. Hermano, vimos los recibos. Imagínate tener tanta confianza mientras mientes frente a la cámara. No te hackearon. Quedaste expuesto. Incluso Ivy guardó silencio. Era lo suficientemente inteligente como para saber cuando el silencio es más seguro que el engaño. Pero el daño no podía ser disimulado. Ya no. Para el viernes TechCrunch, Bloomberg Tech e incluso Fast Company cubrían el desenlace. Inside Bolt ya era tendencia. No como una estrella en ascenso. Pero como caso de estudio sobre cómo el ego y la estética destruyen la funcionalidad, el titular que me hizo sonreír fue la información. La casa que construyó Vanity. Como Ivy Hart y Mason King gastaron $11 millones en 14 meses. Debajo una foto de ellos tomada durante su última aparición en el panel. Ella vestía de blanco. Parecía cansado. El subtítulo decía, vendieron una visión. Pero olvidé crear un producto. En privado continué con la filtración. Publiqué un artículo anónimo en Medium titulado El colapso de Inside Bolt. El relato de un antiguo informante. Escrito como si lo hubiera escrito un desarrollador del equipo. La cultura tóxica. Y los atajos de Mason.
La obsesión de Ivy con la prensa. Los asesores falsos. El dinero escondido. El lanzamiento orquestado. Se difundió rápidamente. Alguien lo republicó en Hacker News con el título Telenovela tecnológica. Como dos narcisistas arruinaron una startup prometedora. Llovieron los comentarios. Los observé hasta altas horas de la noche. Algunas divertidas. Algunas crueles. Algunas inquietantemente precisas. Pero todos confirmaban una cosa, ya nadie confiaba en ellos. El domingo por la noche el Departamento de Cumplimiento de la SEC emitió una investigación. No es una investigación. Todavía no. Solo una solicitud de información preliminar. Pero ya se había corrido la voz. El fraude estaba en juego. Ivy y Mason emitieron un comunicado conjunto. Nos tomamos muy en serio el cumplimiento normativo y cooperamos plenamente con las autoridades para resolver cualquier malentendido. Nuestro enfoque sigue siendo servir a nuestros clientes y a nuestro equipo. La prensa lo devoró. Un comentarista en un podcast de finanzas dijo, cuando los fundadores empiezan a considerar las investigaciones como conceptos erróneos, ya han perdido la narrativa. Y así fue. La moral dentro de Insight Vault se desplomó. Los asesores falsos que había asignado comenzaron a retirarse. Uno emitió un comunicado afirmando que desconocía las tergiversaciones internas y que había renunciado a su cargo de asesor. Excepto que nunca la habían contratado legalmente. Él nunca fue real. No importaba. La mentira desmoronándose hizo que la verdad fuera más peligrosa. Mason intentó animar al equipo. Llamó a una llamada de emergencia de Zoom. 15 empleados se unieron. 6 abandonaron después de que dijera que las palabras estaban cambiando de tema. Alguien filtró el vídeo. Un clip se hizo viral. Esto no es un fracaso, dice Mason con aspecto exhausto. Es solo un impulso malinterpretado. Internet lo destrozó. Por favor, que alguien le quite la licencia de TED Talk. La frase más incipiente que he escuchado. Falsificaste un producto. Siéntate. Ivy, mientras tanto, se desmoronaba. Envió 2 correos electrónicos internos, llenos de ira, que se filtraron en cuestión de horas. En uno de ellos escribió, quien quiera que esté filtrando es un cobarde. Construí esta empresa con mi propia sangre y huesos. Te encontraré. Ella no lo haría. Pero lo intentó. Contrató a una empresa privada para rastrear las filtraciones. Se lo permití. Luego les di 3 pistas falsas, cada una apuntando a otra persona. Al final de la semana, sospechaban de 2 ingenieros, un gerente de relaciones públicas y un contratista junior. Ninguno era yo. Nadie sabía quién era. Eso fue lo mejor. Entonces hice mi primer gesto público. Bajo el nombre de Lena Carr, publiqué una carta. Publicado en el sitio web de River Lake Technology. Reenviado a la prensa. Compartido con todos los inversores en la tabla de capitalización filtrada. Ante los recientes acontecimientos, River Lake Technology inicia su separación legal total de Insight Vault y sus fundadores. Consideramos que las divulgaciones previas constituyen un abuso de confianza. Con efecto inmediato, abandonamos todos los canales de colaboración y rescindimos los acuerdos pendientes. Sin firma. Sin disculpas. Solo juicio. Limpio y frío. Como el final de una obra de teatro. El mundo tecnológico explotó. Un boletín lo calificó como el accidente automovilístico más lento en la historia de Silicon Valley. Pero no iba a bajar el ritmo. Abrí mi cuaderno negro. Tachado. Silencio. Fugas. Acción legal. Para destrucción. Pérdida del inversor. Se derrumbó la confianza pública. Entonces escribió. Ahora di el nombre. Porque después de todo, por fin había llegado el momento. De mostrarles exactamente quién había movido los hilos. Los invité a almorzar. Una última reunión con el pretexto de una última aclaración antes de la rescisión definitiva. ¿Aceptaron? Por supuesto que sí. La desesperación hace a la gente educada.
Nos conocimos en una sala de juntas de un rascacielos en el centro de Manhattan. El espacio de atención al cliente de Riverlight. Elegantemente sobrio y demasiado caro para lo que ofrecía. Llegaron juntos. Ivy, toda de negro. Gafas de sol enormes a pesar de la lluvia. Mason llevaba una chaqueta que ahora le quedaba un poco suelta. El cuello estaba arrugado como si hubiera dormido con el puesto. Parecían exhaustos. Lena, dijo Mason intentando ser encantador. Gracias por aceptar vernos. Hemos estado bajo asedio últimamente. Forzó una risa. No sonreí. Ya lo sé, dije. Siéntense. Lo hicieron. Dejé que el silencio se instalara por un instante. Luego puse una delgada carpeta negra sobre la mesa de cristal que nos separaba. ¿Qué es esto?, preguntó Ivy. La miré a los ojos. Cierre. Ella parpadeó. Disculpen. Me recosté en la silla, cruzando una pierna sobre la otra. Antes de irme de sus vidas para siempre, pensé que podría ser satisfactorio. Al menos para mí. Para que entiendas exactamente cómo sucedió todo esto. Mason frunció el ceño. No tenemos tiempo para acertijos, Lena. Le di una leve sonrisa. Nada de acertijos, Mason. Solo datos. Toqué la carpeta. Quizás quieras abrirla. Lo cogió. Volteó la portada. La primera página. Una impresión a todo color de la invitación de boda. Mi boda. Su nombre como novio. El nombre de Ivy estaba en la lista de invitados. Su mano se congeló. Ivy se inclinó. Y palideció. La página siguiente era una captura de pantalla del correo electrónico que Ivy me había enviado, la noche en que se escaparon a pensarlo. Siempre fuiste demasiado amable, Liz. Mason necesita una mujer que lo impulse a llegar más alto. Eres el trampolín, no la cima. El rostro de Ivy palideció. Me miró. ¿Cómo? Incliné la cabeza. ¿No me reconoces? Sus ojos se abrieron de par en par. Completamente. Dolorosamente. Tú, tartamudeó. ¿No eres Lena? No, dije con voz neutra. Mi nombre, dije en voz baja, es Liz Caldwell. El silencio fue absoluto. Incluso el aire acondicionado pareció detenerse. Mason finalmente habló en voz baja. ¿Y Liz? Sostuve su mirada. Sí. Parecía enfermo. ¿Qué demonios? ¿Cómo? No dejé que se descontrolara. En lugar de eso, abrí más la carpeta. Coloqué cada documento como cuchillos. Un mapa de la estructura interna de Riverlight. Prueba de los asesores falsos que infiltré. Estados financieros redirigidos a través de empresas fantasma. Una campaña mediática rastreada hasta mis escritores fantasmas. Sus fragmentos de audio del podcast de Ivy mienten con fecha y hora, y resaltados. Una queja ante la SEC que redacté personalmente. Y finalmente el registro de la empresa para la última adquisición de Falcrest. Al final, dentro de Bolt Holdings adquirió el 94% de la participación mayoritaria. Única firmante gerente, Liz Caldwell. Mason miró fijamente la página. Nos compraste. Asentí. Te compré. Tragó saliva. ¿Con qué? Lo miré divertida. No con amor. No con lágrimas. Con dinero. Y un poco de ingenio. Algo que claramente subestimaste. El labio de Ivy tembló. Todo esto era una venganza. No, dije. Lo decía en serio. Era una corrección. Se levantó de la silla. Estás loco. Es posible, dije. Pero ahora también soy el director de tu empresa. Así que tengamos cuidado con quién insultamos. Mason permaneció rígido con la mirada perdida. Me incliné hacia adelante. ¿Pensaste que lloraría? Suplicaría. Seguiría adelante. Cúrate en silencio. Sonreí con frialdad.
Pensaste mal. La voz de Ivy se quebró. Nos destruiste. Incliné la cabeza. Se destruyeron a sí mismos. Solo construí el espejo y me aseguré de que las luces brillaran lo suficiente para que todos pudieran ver. Dio un paso adelante temblando. ¿Qué quieres? Me puse de pie. Recogí la carpeta. Ya no puedes preguntarme nada. Me volví hacia Mason. Me despediste. Abrió la boca. Me reemplazaste. Él lo cerró. Construiste tu futuro sobre mis huesos. Y supuse que desaparecería. Hice una pausa. Pero no desaparezco, Mason. Me acerqué. Lo justo para que oliera el perfume de rosas y humo que, según dijo, me hacía inolvidable. Le diste mi puesto a una mujer que solía pedirme prestado mi brillo de labios. Dije en voz baja. Ahora soy el dueño de la empresa que inventaste. Y tú trabajas para mí. Ivy empezó a temblar. Esto no es legal. Es... es legal, dije. Perfecto. Y mañana, cuando se anuncie la adquisición, tu bandeja de entrada se encenderá como una pira funeraria. Ella retrocedió. Mason parecía vacío. Como si de repente recordara que la tormenta de la que se burlaba ahora tenía nombre. Abrí la puerta para irme. Pero se detuvo en el marco. Se giró una vez más. Adiós, Mason. Se levantó lentamente con la mirada desesperada. Y Liz, espera. Por favor, Joel. Levanté una mano. La próxima vez que pronuncies mi nombre, asegúrate de que sea en pasado. Y salió. Afuera, el sol por fin había salido. Las nubes se abrieron por completo en el horizonte y por primera vez en años, no sentí peso. No me dolía nada. No había ninguna duda sobre quién era yo. Era Elise Caldwell. Y este era mi regreso. Mason se presentó el lunes con traje a medida y la mirada perdida. Lo asigné a las instalaciones. Oficialmente su nuevo cargo era enlace ejecutivo para operaciones estructurales. Extraoficialmente significaba coordinar pedidos de muebles, revisar quejas sobre climatización y aprobar la instalación de extintores en 3 oficinas compartidas. No discutió. Simplemente asintió con la mirada baja, como un colegial al que llaman a la oficina del director. Lo vi salir de mi oficina con los hombros un poco más bajos que el día anterior. No con lástima. Con precisión. Ivy no regresó. Lo intentó. Envió un correo electrónico la mañana después de la revelación. Bien, pero bueno. No, señorita Caldwell. No terminó el saludo. El cuerpo estaba aún más desordenado. Algo entre una disculpa y una rabieta, lleno de acusaciones pasivas. Siempre se te daba tan bien fingir humildad. Mason ni siquiera te amó como crees. No ganaste. Solo esperaste más tiempo para blandir el cuchillo. Respondí con una sola frase. Según la política de la empresa, los excontratistas bajo investigación no pueden volver a entrar en las instalaciones. Y eso fue todo. Sin comunicado de prensa. Sin drama. Solo borrado. No necesitaba que la despidieran. Necesitaba que la olvidaran. La semana siguiente los empleados de Inside Bolt regresaron con la compostura y la respiración contenida. Todos habían visto los titulares. Todos murmuraban sobre lo que había hecho. Pero nadie se atrevió a preguntar. Porque el poder, cuando se usa correctamente, responde a las preguntas antes de que se formulen. Ese jueves celebré una reunión general. Vestida de negro tinta. Cabello recogido como una corona. Me encontraba al frente de la sala de conferencias principal, con las manos apoyadas ligeramente sobre la mesa en la que Mason se apoyaba cuando lanzaba vapor al mundo. Ahora estaba sentado en la tercera fila. Tomando notas. Podía sentir su vergüenza flotando como la niebla. Perfecto. Empezamos de nuevo, dije. La sala se quedó en silencio. No estoy aquí para limpiar un desastre. Estoy aquí para construir un sistema. Dejé que las palabras resonaran. Luego ofrecí una leve sonrisa.
Y para quienes creen que ser subestimado es una debilidad, que el renacimiento de esta empresa les sirva de recordatorio. A veces, la gente callada simplemente está preparando su próximo plan. La sala exhaló con admiración. Mason no me miró a los ojos. No se lo pedí. Le di su primera tarea más tarde ese mismo día. Ve al almacén. Recupera todos los dossiers de prensa archivados de las campañas antiguas de Ivy. Me miró fijamente. Lo miré con frialdad. Quiero que todos sean catalogados con fecha y hora, y marcados para su destrucción. Abrió la boca y luego la cerró. Y asintió. Pasó las siguientes 6 horas en un sótano lleno de impresiones moribundas y cajas polvorientas, rodeado de los artefactos de un fraude que él ayudó a construir. Lo supe porque revisé las cámaras de seguridad. Y lo observé mientras se sentaba en una caja volcada, con la cabeza entre las manos. Pero no me sentí triunfante. No del todo. Simplemente equilibrado. Por la noche paseaba por los pasillos. Inside Vault estaba en silencio después de las 9 de la noche, salvo por el suave zumbido de los camareros y un tenue aroma a cítricos en el aire. Me encontré en la antigua oficina ejecutiva, la que Ivy había remodelado a su imagen, con una iluminación tenue y estanterías minimalistas llenas de libros que nunca leía. Me quedé un buen rato en la puerta. Luego entré. Y encendió la luz. No pasó nada. Había instalado luces activadas por voz. Poder, dije en voz alta burlándome. La habitación permaneció a oscuras. Por supuesto. No me reconoció. Porque nunca había hablado allí como Elise. Salí con una leve sonrisa. A la mañana siguiente recibí una carta del abogado de Ivy. Mi cliente desea resolver todos los problemas de reputación de forma amistosa y privada. Está dispuesta a firmar un acuerdo de confidencialidad y a eliminar todo el material público de sus redes sociales. Firmé el acuerdo. No para protegerla a ella, sino a mí. Porque ahora si volvía a mencionar mi nombre en público, me debería $10 millones. Mason, mientras tanto, encontró el ritmo. Llegó temprano. Cumplía con sus tareas. Le presentaba informes a mi asistente sin cuestionarlos. Nunca se dirigía a mí directamente a menos que se lo pidiera. Estaba roto. Pero aún lo suficientemente intacto como para ser útil. Me aseguré de ello. Porque no se trataba de destruirlo. Se trataba de cambiar la jerarquía para siempre. A mediados de mes, llamó a mi puerta. Pase, dije sin levantar la vista. Entró lentamente. Sostenía una carpeta en ambas manos. Inventario de mantenimiento del edificio, dijo. Lo tomé. Hojeé las páginas. ¿Todo en orden? Sí. Asentí. Se quedó allí. Miré hacia arriba. ¿Qué? Abrió la boca. La cerró. Lo intenté de nuevo. ¿Era todo cierto?, preguntó en voz baja. ¿Todo lo que nos enseñaste? Sí, dije. ¿Y tú? ¿Nunca dejó de mirar? Cerré la carpeta. No, Mason. Nunca dejé de mirar. Él asintió una vez. Luego susurró, me lo merezco. Lo miré a los ojos por primera vez en semanas. No, dije. Te mereces algo peor. Pero tengo mejores cosas que hacer. Y volví a mi trabajo. Más tarde esa noche me senté solo en la sala de juntas con la ciudad extendiéndose como terciopelo detrás de mí. Noah llamó. No había hablado con él desde que se formalizó la adquisición. Lo lograste, dijo con dulzura. Sí, respondí. Hizo una pausa. ¿Y cómo se siente? Miré mi reflejo en el cristal. Así que. Capaz. Me siento limpio, dije. No dijo nada. Pero su silencio era cálido. No lloré esa noche. Tampoco me reí. Simplemente me quedé sentado en silencio con el peso de la victoria. Porque ganar no era alegría. Era equilibrio. Y me lo había ganado todo. 3 meses después de comprar la empresa que intentó borrarme, organicé una fiesta en su vestíbulo. No para ellos. Para mí.
Las paredes estaban bañadas en un suave dorado. Jazz en vivo tarareado por un cuarteto escondido. No hubo repeticiones. No hubo prensa. Solo mi equipo. Mi personal. La verdadera columna vertebral de Inside Bolt. Los que se quedaron cuando la ilusión se desvaneció. Todos vestían de negro y plata. Yo vestía de rojo. Un tono que Ivy alguna vez afirmó que solo ella podía lograr. Ahora nadie recordaba su nombre. Mason no estaba allí. Técnicamente seguía empleado, pero lo había reasignado discretamente a una firma de auditoría remota. Sin cargo, sin responsabilidades de cara al futuro. Sin motivos para quedarse en Manhattan. Había captado la indirecta. No había sabido nada de él desde entonces. Y eso finalmente me hizo sentir bien. Me quedé en el balcón del entrepiso, mirando la sala llena de charlas y tintineo de copas. La gente se reía. De verdad. No fingían que les encantaba una presentación. No intentaban impresionar a una marca. Estaban jodidos. Yo también. Sin armadura. Sin filo. Solo aliento. Alguien me tocó el hombro. Me giré y sonreí antes de siquiera registrar su rostro. Noé. Camisa abotonada hasta los codos. Esa misma confianza serena que nunca intentó dominarme. Me ofreció una copa de champán. Lo tomé. Él levantó el suyo. Para cerrar, preguntó. Choqué suavemente. Por la recuperación. Bebimos. No invitaste a la prensa, dijo después de un rato mirando la sala. No necesitaba público. Asintió. Esa es la diferencia, ¿eh? Entre ellos y yo. Me miró. No, dijo. Entre ganar y sanar. Me giré hacia la ventana. El horizonte brillaba contra la oscuridad. Durante mucho tiempo quise que me vieran. Acabo de verlo. Por la gente a la que le di todo. ¿Y ahora? Sonreí levemente. Ahora me veo. Es suficiente. Nos mudamos a un rincón más tranquilo. Hablamos de libros. De arte. La ridícula pizzería cerca de mi antiguo apartamento con la porción de 7 quesos que en realidad nunca tuvo 7 quesos. Me reí. No fue una risa educada. Risa de verdad. No recordaba la última vez que dejé salir un sonido de mi cuerpo sin pensarlo. Era como lluvia en una sequía. Noah me miró con atención. No como Mason intentando encontrar la manera de controlarse. Pero con genuina curiosidad. ¿Qué sigue?, preguntó. Exhalé. Quizás venda la empresa. Dije. O quizás lo escalaré de verdad esta vez. Sinceramente no lo sé. Arqueó una ceja. Y Liz Caldwell. Sin saberlo. Estoy aprendiendo a disfrutarlo. La noche se suavizó. La gente se fue filtrando una a una. A medianoche solo éramos unos pocos. Me quedé. Solo. No porque tuviera que hacerlo. Fue como si lo hubiera elegido. Caminé hacia el atrio de cristal donde el lema de la bóveda aún brillaba en plata. Predice el mañana perfecto hoy. Me reí entre dientes. ¡Qué mentira! El mañana no se puede predecir. Pero sí se puede preparar. Y yo estaba preparado ahora. Para cualquier cosa. Salí al aire nocturno. Fresco. Fresco. Libre. Miré el horizonte de la ciudad, las luces parpadeantes, el ruido que antes me hacía sentir pequeño. Ahora pertenecía a él. Ya no como una mujer que se reconstruía de las cenizas. Sino como la tormenta que transformó el cielo. Noah me acompañó en las escaleras. Sabes, dijo en voz baja, nunca entendí por qué desapareciste entonces. Lo miré de reojo. No desaparecí, dije. Simplemente dejé de dar explicaciones. Él asintió con las manos en los bolsillos. ¿Significa esto que ya no quieres vengarte? Lo pensé un momento. Luego dije, ya no quiero más venganza en cuanto me alejé de ellos y no miré atrás. Sonrió.
No con admiración. No con compasión. Solo con comprensión. Entonces tal vez, dijo, sea hora de empezar a escribir otra historia. No respondí. Simplemente me volví hacia la calle. Y avanzó. Él se puso a caminar a mi lado. Sin propiedad. No hay persecución. Solo posibilidad. El fin.